Muy bien, pues vamos a dar comienzo y vamos a dar continuidad a este encuentro con la Eucaristía, más que nada con la liturgia, de la Eucaristía y todo aquello que es lo central de nuestra fe, ¿no? Este diálogo que empezó con don José durante las 7 semanas anteriores y ahora vamos a darle un carácter especial. Y es ver las virtudes teologales y cardinales, fundamentales. A veces pensamos que la tenemos como muy asumido, como muy entendido, pero es fundamental revisarlas y ver cómo las estamos viviendo. ¿Por qué es necesario mirar las virtudes teologales? Porque nos ayuda a dar sentido a aquello que creemos, que vivimos y que celebramos. En el número 384 del Catecismo de la Iglesia nos dice, ¿qué son las virtudes teologales? Son las que tienen como origen inmediato a Dios y nos llevan a Dios. Por eso es importantísimo que en nuestra revisión de la liturgia tengamos como central eso, ¿no? Las virtudes como vehículo para llegar a Dios. La liturgia que nos lleva a Dios. Apuntan a Dios porque nos hacen reorientar nuestra vida. Las vivimos en comunidad, pero también las vivimos de manera personal. Y eso es fundamental. Son dos espacios diferentes, pero a la vez que se llevan en común. Las vivimos en medio de nuestros hermanos, pero claro, a partir del testimonio que nosotros damos, que la gente ve cómo vivimos nuestra fe, cómo vivimos nuestra esperanza y cómo vivimos el amor, es decir, la caridad. Las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Pero las virtudes teologales no caminan separadas, ¿no? Mi rector del seminario nos decía que son como las 3 hermanitas, donde la fe y la esperanza son como las mayores, y la caridad es como la hermanita pequeña que se columpia de la manita de las otras 2, ¿no? En ese ir caminando por la vida. Y es así, siempre van unidas, son inseparables. No hay ningún bisturí que las pueda llegar a separar porque una sin la otra no se entiende. Una vez que entendemos que estas no trabajan solas, también en eso se relacionan con las cardinales, que son la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia. Todas ellas en un conjunto son puntos de referencia para que podamos vivir mejor nuestra fe, experimentar también todas nuestras celebraciones en profundidad, en hondura, y también la vida de oración. Entonces, por eso es fundamental que pongamos el acento en ello, ¿no? Sabemos que todo lo bueno viene de Dios. Y el Señor ha infundido estas virtudes en nosotros desde el día de nuestro bautismo. Ahora está en nosotros hacerlas florecer, hacerlas crecer y creérnosla para que después se conviertan en realidades claras y precisas. Son, por así decirlo, el vehículo, como yo decía, el vehículo que nos transporta a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad, pero también nos cuesta trabajo vernos santos. No nos lo creemos. Vemos, como he dicho otras veces en mis homilías, ese hueco, esa barranca, ese espacio donde allá está la imagen del santo y nosotros aquí. Es un precipicio. Y no es así. El Señor nos ha dado instrumentos para que podamos alcanzar la santidad. Por eso nosotros, a través de las virtudes, tenemos ese vehículo. La gracia santificante es un elemento fundamental, porque es la que nos transforma. Santifica el alma. Son dones de Dios. Y como dones, se aceptan con gratuidad. Y también
con deseo de ponerlos en práctica. Últimamente, hablando con don José, vemos que llega gente al confesionario y te dice: Padre, ya no siento la fe como la sentía yo antes. Cuando una persona empieza a sentir que su fe flaquea, pues entonces como que tiene una caída también en la esperanza y en la caridad también. Mucha gente te dice: yo siento que ya parece que todo da igual, porque el ambiente que nos rodea a lo mejor no propicia el vivir la fe. A pesar de que vienen, dicen: ya no siento lo que yo sentía cuando yo venía a la Eucaristía. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Y es algo importantísimo entonces poner ese cuidado en ese sentimiento personal, ¿no? Porque ya de ahí a empezar a querer abandonar hay un pasito muy corto. ¿Para qué queremos vivir las virtudes teologales? Dan fundamento, dan sentido a cada una de nuestras acciones, en medio de la creación en la que el Señor nos ha colocado, en este tiempo que es el tiempo más perfecto para nosotros. Tiempos pasados podrían haber sido mejores, tiempos futuros no lo conocemos, por lo tanto el más perfecto para nosotros es el aquí y el ahora. Y además nos ayudan a garantizar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Recordemos que la fe, la esperanza y la caridad teologales se diferencian de las cardinales por dónde van apuntando. Las teologales, a Dios. Las cardinales, más en nuestros hermanos. Apuntan a nuestros hermanos. Si recordamos cuáles son, veremos cómo lo puedo vivir. La templanza. La templanza no la vivo frente a Dios, es decir, Él me ayuda a vivirla, pero la vivo en mis hermanos, que me ayuda a tener paciencia. Yo no tengo que tener paciencia con Dios, Dios la tiene conmigo. Y es ahí donde entonces nosotros tenemos que, por eso, ir haciendo crecer estos tres elementos. Como decía, nos ayuda a garantizar la presencia del Espíritu Santo. Que cada una de nuestras acciones estén también movidas por ellas, por las virtudes y por la presencia del Espíritu. Y con ello apuntar directo a la santidad. Y ya no nos va a parecer tan lejano ese precipicio que a veces vemos. Nos ponen en relación con la Santísima Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué queremos vivirlas? Porque, como les decía, las vivimos en sociedad, las vivimos personalmente, pero además son expresión de aquello que estamos, por ejemplo, Cáritas. ¿Qué es Cáritas? Es el amor de la Iglesia por los pobres. Y la Iglesia somos nosotros. Pero claro, ¿cómo voy a ser caritativo si no tengo fe? Igual puedo llegar a hacerlo, pero no en el sentido fraterno. Porque a lo mejor entonces me puedo convertir más en un filántropo y no en un hermano. Y eso es lo que nos diferencia. Porque la caridad me pone en relación y el amor me pone en relación con. Mientras que la filantropía, no. Nada más por decir, pues ahora voy a mandar, no sé, tantos kilos de ayuda a tal lugar y no sé ni a quién va, no los conozco, no le pongo rostro. El amor nos ayuda a ponerle rostro a quién, al destinatario de nuestro amor. Lo mismo la virtud de la justicia, ¿no? Una persona puede intentar ser justa a los ojos de los hombres. Pero claro, lo que le da esa perseverancia es la fe. Porque es muy fácil que también nosotros en nuestra relación con nuestros hermanos nos decepcionemos.
Y entonces en la decepción, digamos, no, yo por Dios continúo y persevero y creo, porque también en ello creo que está mi salvación y porque mi amor está ahí. Entonces, tiene otro matiz. ¿Cuáles son las virtudes cardinales? Como dijimos, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Una virtud humana, una virtud cardinal. Empecemos por entender qué es una virtud. Es un hábito bueno que después, una buena práctica, que después se vuelve en un hábito y después se convierte en una virtud. Es como aquel niño que de pequeñito empieza como a trastear el teclado del piano. Pero hay una progresión y decide tomar clases y entonces empieza a practicar. Y cuando ya se convierte en un gran pianista, que decimos, es un virtuoso del piano. Hay una progresión. Porque se siente fortalecido por el conocimiento. En mi oración, yo me voy a hacer el propósito, sé que no estoy experimentando lo mismo en mi vida espiritual como antes, pues voy a tratar de ser fiel en la oración. Pues voy a empezar a rezar por las mañanas. Y empezaré a lo mejor con un Padre Nuestro. Y después empezaré con el rosario. Y después iré a la contemplación en el sagrario. Y eso me moverá a más. Hay una progresión. Es muy importante que existan esas virtudes cardinales o humanas que también se les conoce, porque es muy difícil que el Señor pueda infundir de lleno su espíritu si encuentra impedimentos de nuestra parte, como que le vamos poniendo un poquito de piedritas en el camino, ¿no? Es necesario que haya esas virtudes para que entonces el Señor pueda hacer su trabajo en plenitud y nosotros podamos vivir también nuestra fe en plenitud. Cuando hablamos de justicia, por ejemplo, o de la prudencia, apuntamos a los retos que tenemos todos los días en nuestra interacción con nuestros hermanos. Sin embargo, la fe y la caridad nos hacen referencia directamente ¿a quién? A Dios. Las virtudes teologales tienen a Dios como objetivo, que no se nos olvide, que nos hacen adaptar nuestras facultades, esos dones que el Señor ha derramado en nosotros para hacer su voluntad. Padre, ¿cómo puedo saber que estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿O cómo puedo saber que estoy aquí, que puedo hacer la voluntad del Señor? La fe, la esperanza y la caridad nos permiten ser capaces de obrar como hijos de Dios. Un primer indicador. Los que son todos aquí sois padres y tenéis experiencia de eso, de que quisieran que sus hijos siguieran aquellos mínimos básicos que ustedes les han mostrado. El Señor exactamente lo mismo, pero con el Señor no podemos ir a mínimos, vamos a máximos. Reconoce nuestra fragilidad y quiere que vayamos a más. El Evangelio dice, el que crea se salvará. Hace falta tener fe, esperanza. ¿En qué? En la salvación. Pero hace falta entonces también amar. Que ahí tenemos muchas lagunillas a la hora de experimentar nuestra fe y de vivirla directamente en lo que es la liturgia, ¿no? Estas virtudes son garantía de la presencia del Señor. La presencia del Espíritu Santo es activa, nos mueve. Y también eso es fundamental, porque nos hace vivir a todos juntos bajo el mismo espíritu. ¿Y en dónde? En el día a día.
Las virtudes teologales vivifican las virtudes humanas y también las modifica, o como se dice técnicamente o teológicamente, las informan, le dan forma. Porque tengo esperanza, me ayuda a ser caritativo. Porque tengo esperanza, creo en la vida eterna. Y por eso vivo la caridad. Hay numerosos textos de la Sagrada Escritura que nos hablan de esta triada. La fe. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve. O en la carta de los Romanos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la esperanza, por ejemplo, en la carta a los Romanos, y Dios de la esperanza los llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza y en el poder del Espíritu Santo. En el Salmo 39, ahora Señor, ¿qué esperaré de mí? En la caridad. Y ahí encontramos un texto que es muy conocido por todos nosotros, ese himno, que también se le conoce el himno del amor, esa carta a los Corintios. Yo creo que por eso se utiliza tanto en las bodas, ¿no? Para que sea como el fundamento de la vivencia del amor en el matrimonio. Es un cántico. Y cuando dice, si no tengo amor, no tengo nada. Conocemos mucho esta lectura, pero vamos a desmenuzarla un poquito para que entendamos por qué lo central. La fe y la esperanza nos ayudan, pero lo central en nuestra vida es el amor. Porque ¿qué puede pasar? No puede pasar, en general pasa. Tu fe, una vez que llegas al cielo, caducó. Ya no necesitas estar. Ya vives la fe en plenitud, el amor en plenitud. La esperanza la vives. Ya no estás esperando el cielo, ya vives en el cielo. Pero el amor es eterno. Y eso es la belleza de las virtudes, pero especialmente la del amor. En nuestra vida sabemos que hay cosas que son caducas y hay otras que son permanentes. Y como les digo, permanente el amor. La fe y la esperanza sí, es verdad que caducan, pero van de compañeras nuestras a lo largo de toda nuestra vida terrenal. El texto habla de la caridad como la virtud que no caduca, que no es un don pasajero, que continúa y sigue diciendo el texto, mas cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará. Nuestra fe y nuestra esperanza a momentos son imperfectos, pero el amor a Dios, si lo vivimos bien, es eterno. Cuando era niño, hablaba como niño, sentía como niño, razonaba como niño. Cuando me hice hombre, acabé con las cosas de hombre. Es una progresión también. Ahora, nosotros solo podemos contemplar el actuar de Dios de manera imperfecta, no porque Él sea imperfecto, sino porque es tan grande el Señor que no alcanzamos a comprenderlo del todo. Es una visión como borrosa, como imperfecta. Pero eso es el aliento para algún día alcanzar esa visión beatífica. Una vez escuché a Monseñor Munilla que decía, hablando de las virtudes teologales, que son como cuando lanzamos un cohete espacial, donde en ese primer lanzamiento, en esa primera parte, se gasta demasiada energía. Si ustedes recuerdan esa imagen del despegue, hay grandes
contenedores de combustible que se tienen que quemar para poder despegar. Y una vez que sale de la atmósfera, entra en acción un segundo motor. La fe, yo creo que es ese primer motor y ese primer desgaste enorme, que es nuestra vida al final del día. Que tenemos que quemar un montón para poder entonces después llegar a la esperanza. Y ese segundo motor también seguirá quemando combustible, ya menos, porque empieza a direccionar la nave. Y después ya hay un tercer motor que hace que aterrice. Y el amor hace que todas las cosas aterricen, tengan sentido. Ubicando todo esto que vemos, es también para revisar nuestra liturgia. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué necesitamos corregir? ¿En qué podemos profundizar? ¿Por qué? Porque podemos caer en la mecanicidad, en la costumbre, en el hábito. Y recordar estas virtudes nos permiten ver el milagro del altar y comportarnos frente a ese milagro como tal. A veces esa misma cotidianidad que tenemos, esa relación frecuente, a veces nos hace olvidarnos un poquito de frente a quién estamos y nos relajamos un poquito. Por eso es importante esta primera introducción, que después les vamos a trabajar a fondo. En las virtudes en nuestra liturgia, ¿no? Ese trato de fineza que tenemos que tener con el Señor. Cómo me tengo que mover un poquito en el altar, cómo tengo que leer, cómo tengo que recibir la Eucaristía, en fin, que nosotros en este grupo están las fuerzas vivas de nuestra parroquia y que sean también ejemplo y referente para el resto de la comunidad. Y eso es fundamental, porque si nosotros no somos un testimonio vivo de lo que significa la riqueza de la liturgia, no nada más son normas, no nada más es protocolo, también es expresión del amor que tenemos por aquello que estamos celebrando, no solo en la Eucaristía, en todas las celebraciones que hacemos, donde intervenga la liturgia, darle un sentido, un peso, un respeto, una dignidad. Yo le decía a don José, bueno, esa parte donde tenemos que pulir un poquito de detalles, me dice, esa se la voy a dejar a usted. Y dije, muchas gracias. Entonces eso lo vamos a desarrollar en las próximas reuniones, pero pensemos en eso, ¿no? En cómo estoy viviendo mi fe, cómo estoy viviendo mi esperanza, cómo estoy viviendo mi caridad. Estamos en tiempo de Adviento, tiempo también de reflexión en estas cosas, ¿no? Estoy esperando, de verdad, deseoso ese encuentro con el Señor. La liturgia nos ayuda todos los días para ir dando paso a ese encuentro de amor. Pues esta fue una pequeña introducción. En las próximas charlas lo veremos más en profundidad. Y gracias por haber estado aquí un ratito. Gracias a ustedes.